bendiga. Una vez más estamos aquí en nuestro devocional. Es nuestro día número 51. Bueno, estamos ya prácticamente en la línea de nuestro final de nuestra oración y nuestro ayuno. Pero seguimos esperando en el Señor, fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Algo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, es que Dios tiene y está haciendo algo grande en nuestras vidas. Tal vez nuestros ojos no lo pueden ver, nuestros oídos no lo pueden escuchar. Tal vez en este momento, en estos días, lo que estamos pasando no nos dejan ver que tal vez las cosas estén mejorando o que algo bueno esté por venir. Pero eso es ahí donde nosotros como hijos de Dios, como seguidores del Señor, tenemos que caminar en fe y ver las cosas que no se ven como si fueran. Eso es lo que es la fe. Creer a Dios de las cosas que no están pasando como si estuvieran pasando. ¿Por qué? Porque es así como nosotros debemos de vivir. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y es ahí donde yo quiero que tú y yo en estos últimos días, en este penúltimo día de nuestra oración y nuestro ayuno, sigamos parados en fe, creyendo y esperando en Dios. Porque los que esperan en Dios, los que confían en Dios, Dios les dará lo que Él en su corazón ha propuesto darles. Fíjate lo que la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios que creó los cielos, que creó los confines de la tierra, que nos da la vida, que nos creó, que nos formó, que Él está atendiendo tanto las cosas de este país como las de otro país, las personas de este lugar como las de otro lugar, las oraciones de sus hijos que se hacen en este momento como los que se están haciendo en otro lugar. Dios no se cansa, Dios no se fallece, Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe. Dios es el único, no hay Dios como Él. Tú y yo lo sabemos. Nos recuerda la palabra. ¿No has escuchado, no has oído quién es el Dios al que tú le sirves? ¿No has escuchado, no has confiado en aquel Dios que no se fatiga? No es como tú y como yo, que no se cansa, que no desfallece, que sus fuerzas no menguan, que su sabiduría no es limitada, que su poder no es limitado. Y entonces continúa diciendo, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien pueda entender el plan de Dios que Él tiene para nosotros. No podemos comprender en su soberanía quién es Dios, pero creemos en Él. Entonces en este momento es ahí donde tú y yo como hijos de Dios, en nuestra fe tenemos que creer que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo bien porque Él es Dios soberano. Que aunque tú y yo estemos viendo las cosas diferentes, Dios no se cansa. Tu sabiduría, mi sabiduría, tu entendimiento, mi entendimiento, no pueden comprender el plan y el propósito de Dios, pero lo creemos que estamos en sus manos y que la gracia y el favor y la voluntad y el propósito de Dios para con nosotros se hará porque así lo ha dicho el Dios Todopoderoso. Continúa diciendo Isaías en el capítulo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo, Él da fortaleza, Él da energía, Él multiplica el deseo, el anhelo, la fuerza a aquel que no la tiene. Aquellos que en Él confían. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Los que esperan en Jehová, los que creen en Dios, los que confían en Dios, los que siguen puestos, enfocados, fundamentados, arraigados en la fe en nuestro Dios Todopoderoso, aquel que no se cansa, aquel que no desfallece, aquel que no se fatiga, aquel que su entendimiento es único, inalcanzable, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. En Él es el que hemos confiado, en Él está puesta nuestra fe y nuestra confianza, en Él es en el que estamos esperando, en Él en el que estamos confiando, en Él es en el que nuestra vida está anclada y está descansando. Él multiplica las fuerzas a aquel que en Él confía. Él da fuerzas a aquel que no las tiene, porque espera en Dios, porque cree en Dios. Ese eres tú. Dios te multiplique las fuerzas, Dios levante tu espíritu, Dios levante tu fe, Dios fortalezca tu vida espiritual, Dios dé fuerza, dé sabiduría, dé dirección, y la fe tuya aumente en el nombre de Jesús, porque has esperado, porque has confiado y porque has puesto tu mirada en el Dios Todopoderoso, aquel que te creó, que te llamó, que te salvó, que te restauró, en el nombre de Jesús. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Esto no ha acabado. Esto no va a acabar el día de mañana. Esto continúa. Tú sigue esperando, sigue confiando, sigue levantando tu vida y poniéndola en las manos de Dios, y verás lo que Dios está por hacer, y verás lo que Dios está por darte. Tus fuerzas se multiplicarán, tu fe se aumentará, tu vida espiritual irá en crecimiento, y verás la mano de Dios poderosa en tu vida y en todo lo que emprendas. La mano de Dios estará contigo, porque has confiado y has permitido que el Dios de los cielos sea tu dirigente, sea tu gobernante, sea el que te llene de su favor y de su misericordia. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Y algo que quiero dejarte en esta mañana: Dios no ha acabado contigo, no ha acabado conmigo. Gloria a Dios por eso. Dios no ha acabado contigo y no ha acabado conmigo. Estamos en las manos de nuestro Creador, de nuestro amado Dios, nuestro poderoso Dios. Y seguiremos esperando en Él, confiando en Él, porque sabemos que el que comenzó la obra en nosotros no va a parar hasta perfeccionarlo, lo dice su bendita palabra. El que comenzó la obra en tu vida y en mi vida no va a parar hasta perfeccionarla. Seguiré esperando en Él, creyendo en Él, y veré su mano poderosa en mi hogar, en mi familia y en todo lo que emprenda. En el nombre de Jesús lo declaro para tu vida, lo declaro para mi vida. En el nombre de Jesús esperemos en Él, tomaremos fuerzas y seremos levantados en su nombre. Esta palabra es para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibámosla en el nombre de Jesús y esperemos en Él, porque lo que veremos y lo que recibiremos será algo maravilloso. Te dejo en esta mañana y nos vemos el día de mañana, nuestro último día en el cual estaremos viéndonos por este medio. Amén. Así que yo te bendigo y te animo a que sigamos adelante y esperando y tomando fuerzas en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.